Hola y muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Jonás, soy nuestro vicario aquí en Medellín. Saludos desde nuestra congregación a todos ustedes que son parte de nuestra iglesia. Nuestro sermón de hoy viene del Evangelio de Mateo capítulo 2, versículos 1 hasta 12. Voy a leer nuestra lectura para hoy. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo eso, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén, de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligidamente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La palabra de Dios. Dios, fortalécenos en la verdad. Tu palabra es verdad. Tengo noticias que posiblemente serán un poco tristes para algunos de ustedes. Se acabó la temporada de la Navidad, pero no se preocupen. Solo hablo del calendario eclesiástico. Pueden dejar sus decoraciones hasta marzo si quieren, pero en nuestro leccionario hoy empezamos una nueva temporada en la iglesia, la Epifanía. Aunque esta palabra no es tan conocida como Navidad, todavía es una temporada muy importante en la historia de salvación. Epifanía significa revelación o aparición. Y en este contexto estamos hablando sobre el nacimiento de el Rey del mundo, Jesús. Posiblemente ustedes estén pensando, ¿por qué necesitaba Jesús una epifanía, una revelación? ¿El coro de ángeles no era suficiente? Parece que no era. Sabemos que los pastores visitaron y adoraron al niño y ellos llevaron las noticias a otras. Y sabemos que los padres de Jesús trajeron al niño al templo para su circuncisión y presentación ante Dios. Y allí encontraron a Simeón y a Ana, a quienes alabaron a Dios por su Mesías. Pero parece que para la mayoría del pueblo la llegada del Salvador era todavía desconocida. La venida de los magos causó una reacción de sorpresa en el pueblo y el propósito de su visita perturbó los poderes allá. Entra Herodes en nuestra historia. Probablemente recuerdan ustedes su papel en la tragedia en Belén. Y esta instancia de matar los niños de Belén no fue su primera acción de violencia política.
Escuchen ahora la lista de víctimas que él mató para preservar su reino. Su cuñado, quien era sacerdote, su suegra, su esposa y tres de sus propios hijos. Entonces, cuando oyó que un rey nuevo ha nacido cerca, se turbó mucho. Y cuando un hombre así se turbó, obvio que la gente en su reino también estará. Desafortunadamente, aunque Herodes era horrible, no era estúpido. Llamó una reunión de los líderes espirituales para confirmar la información que trajeron los magos. Dice la Biblia, convocaos todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y la respuesta fue simple para ellos, porque tenían las palabras del profeta Miquías para responder. En Belén, que se quedó unos otros 8 kilómetros fuera de Jerusalén, muy cerca. Y con esta información, Herodes vio una oportunidad para matar a Jesús usando los magos. Tomamos una pausa aquí para apreciar la ironía de la situación. Los líderes espirituales en Jerusalén no reconocían que el Mesías ha nacido bajo sus narices. Posiblemente han oído rumores y los ignoraban o realmente no se dieron cuenta. Fue necesario para un grupo de sabios extranjeros llegar y mostrar que el cumplimiento de las escrituras, en que supuestamente los líderes eran expertos, ya ha pasado. Y posiblemente más sorprendente, no escuchamos de nadie que acompañó a los magos a Belén. Qué triste para los sacerdotes y los maestros que no tenían el mismo interés en Jesús que los magos. Magos quienes no eran judíos ni líderes espirituales para el pueblo. Y la única persona que muestra interés es Herodes por una razón horrible. Y Herodes mandó a los magos con un propósito engañoso y violento. Desde el principio el mundo odiaba al Mesías, pero hay un tema en la historia que los magos nos ayudan a ver, y es que a pesar del odio del mundo, Jesús vino como Salvador para todos. Hablando de los magos, hay una pregunta interesante, es ¿cómo ellos sabían sobre la profecía del rey de los judíos? Para responder, vamos a ir más que 500 años atrás de nuestra historia hasta el exilio en Babilonia. Había un judío de nombre Daniel que por gracia de Dios recibió una posición de poder en el gobierno. Posiblemente ustedes lo reconocen por su pernotada con los leones. Según la Biblia, Daniel era jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Parece que durante su tiempo en esa posición, Daniel compartió la promesa de un Salvador quien vino de los judíos para todo el mundo. Y la tradición duró cientos de años en las salas de sabios en Babilonia, hasta cuando vieron una estrella extraña y magnífica brillando sobre la tierra. Unos han sugerido que Números 24:17 era la profecía que oyeron. Dice, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá de Israel. Puede ser, o puede ser que Daniel recibió una profecía más específica, pero no lo escribió en su libro, solo compartió con su boca. De todos modos, los sabios en Babilonia recordaron por cientos de años
y se lanzó en la acción al momento de ver la estrella en el cielo. Tenían un viaje largo, entonces no llegaron inmediatamente después del nacimiento de Jesús, pero valió la pena para ellos, para la oportunidad de ver y adorar al niño rey. Lo que me asombra en esta historia y toda la Biblia es cómo Dios usa circunstancias malas como oportunidades para mostrar su gracia. El exilio en Babilonia fue un castigo al pueblo de Israel por rechazar a Dios y a su palabra muchas veces. Pero Dios no dejó que pereciera todo el pueblo. Preservó un remanente para volver, aunque no merecían otra oportunidad. Aún durante su exilio, Dios trabajaba por su pueblo para traer su palabra a otros y mostrar su poder y amor. Pensamos en Daniel con los leones, en los 3 hombres en el horno. Muchas veces en el Antiguo Testamento y de hecho en toda la historia de la iglesia cristiana, vemos cómo Dios cambia exilio en evangelismo. El exilio produce evangelismo para los cristianos. Y en nuestra historia de hoy vemos los frutos inesperados de un tiempo oscuro que Dios usó para bien. Los israelitas probablemente nunca podrían imaginar que las primeras personas poderosas que iban a llegar y adorar al Mesías vendrían de su gran amigo, gran enemigo es Babilonia. Y probablemente los judíos se enojarían un poco para escuchar estas noticias, pero la gracia de Dios no es justa. Eso es el punto. No recibimos lo que merecemos. La estrella que vieron los magos fue una prueba brillante de la gracia de Dios que muestra a todas las naciones. Hablamos un poco de la estrella. Personas han estudiado los movimientos de las estrellas y los planetas para explicar el fenómeno, pero en la historia es obvio que sea algo milagroso de Dios. Aparece en un tiempo específico, se movió para mostrar una ubicación específica. Aparentemente no era visible durante su visita en Jerusalén, pero apareció de nuevo después de que salieron de Jerusalén. Fue un milagro de Dios. Y recuerden ustedes la reacción de los magos al ver a la estrella. Regocijaron con muy grande gozo. En contraste con la turbación o apatía de los líderes de Jerusalén, los extranjeros regocijaron en los milagros y promesas de Dios. Es difícil para mí leer la historia sin preguntarme, ¿cuál reacción sería la nuestra? ¿De los sumos sacerdotes o de los magos? Tenemos que confesar, no es de los magos normalmente. No siempre buscamos primeramente al reino de Dios. Cuando damos las ofrendas, muchas veces no traigamos las primicias, sino lo que queda después de nuestros deseos. Y no ponemos suficiente peso en las palabras de Dios, porque es más cómodo vivir buscando lo que es fácil, sin celo para vivir según la palabra de Dios. Dudamos que Dios cumple sus promesas. Si yo fuera en Jerusalén y escuchara las noticias de un rey, ¿iría a Belén? Si soy totalmente honesto, la respuesta es probablemente no. La gente no buscaba un Salvador y eso es precisamente porque lo necesitaba. El mundo necesita un Salvador quien vino a buscar y salvar a los perdidos. Y aunque parecía extraño, el niño Jesús era ese Salvador.
Los regalos de los magos nos muestran aspectos varios de la vida de Jesús. Oro es un regalo para reyes, personas poderosas, y aunque el reino de Jesús no era lo que querían los judíos de la época, es un reino poderoso que impacta a todo el mundo. El incienso era usada en alabanza y su humo como representación de las oraciones del pueblo. Jesús iba a cerrar la distancia entre nosotros y Dios, que ya no fuera necesario para nosotros tener sacerdotes para interceder, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y el último regalo, la mirra, presagia la manera en que Jesús iba a cumplir la salvación. Es una fragancia cara típicamente usada para lavar y sepultar a los muertos. El rey del mundo ha llegado, pero su reino no era un reino típico. Sin embargo, era el reino que el mundo necesitaba. Pero los hombres sabios no sabían todos esos detalles sobre Jesús. Solo confían en las promesas de Dios. No sabían, solo confían. Y ese comportamiento es un ejemplo para nosotros en nuestras vidas. Gracias a Dios tenemos mucho más que la historia de salvación que los magos, pero todavía tenemos las tentaciones de apatía como los líderes o ira contra el mensaje como Herodes o simplemente el egoísmo de no compartir el mensaje. Cuando veo los ejemplos de los pastores y los magos, estoy avergonzado por mi reacción a los milagros y promesas de Dios. Gracias a Dios que estas cosas, mis pecados, no son las que definen mi relación con Dios. No, es el milagro más increíble de Dios, que Él nos ha llamado hijos a pesar de nuestro pecado. En Epifanía no solo regocijamos que Dios ha revelado su salvación, regocijamos que el Salvador vino para todas las naciones, incluso nosotros. Como dice nuestra lectura en Efesios, los gentiles, nosotros, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes en la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Somos copartícipes en la promesa. El principio del Evangelio de Mateo muestra claramente que Jesús no solo vino para los judíos, sino para buscar a todos los perdidos, no importa de dónde eran. Hoy escuchamos Isaías dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La estrella del oriente guió a los magos hasta la luz de las naciones, el Salvador para todos. Pero, como vimos en nuestra lectura de hoy, no todos lo reciben con alegría. Como Herodes, para muchas personas, el mensaje del Mesías no es de gozo, sino de una amenaza y vergüenza. El pensamiento que el Mesías iba a tener un reino espiritual y no físico dio vergüenza a unos judíos. La ley de Dios es una amenaza a la vida pecaminosa, a la creencia que yo puedo hacer lo que quiero si no daño a nadie, y la verdad que los seres humanos necesitan un Salvador es una amenaza a la idea que generalmente somos buenas personas. El mundo lucha contra Jesús y su mensaje, y lucha contra nosotros también, pero el mundo lucha en vano, porque Jesús ya ganó. Jesús ya ganó contra el pecado y contra la muerte, los que nos amenazan, pero Jesús quitó su poder. En la Epifanía vemos el niño como prueba última
que Dios cumple sus promesas. Dice Pablo en Romanos 8, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, aun Herodes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Epifanía revela el amor de Dios para todas las naciones, para todas las personas, para ti y para mí. Vendrán para nosotros tiempos de exilio, tiempos de desafío, pero creemos que el autor de la vida también es autor de nuestras vidas y es capaz de escribir una historia más bella que hubiéramos pensado que era posible. Nuestro Dios cambia extranjeros en hijos, cambia exilio en evangelismo y cambia a nosotros los perdidos en coherederos de la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por la epifanía, la revelación de tu Hijo Jesucristo como Salvador para todo el mundo. Gracias por la relación que ahora tenemos con ti debido a la obra de Jesús, su vida perfecta y muerte inocente en la cruz. Hoy pedimos tu gracia en todas las familias de nuestras congregaciones, en los padres y en los hijos, y que siempre sigan creciendo en la fe, estudiando la palabra y mostrando el amor de Dios en todas las vidas. Hoy también pedimos tu gracia en los enfermos, que son parte de nuestra iglesia, en Mariano, en Socorro, en el papá de Piedad, mamá de las hermanas Agudelo, también especialmente en la familia de Andrés San Martín, quienes sufrieron un accidente de vehículo. Ayuda a los doctores que están cuidando para ellos y ayudan a ellos tener confianza en ti y que reciban sanación y que recurren rápidamente de sus heridas y ayuda a nosotros en situaciones así para ser buenos vecinos y buenos hermanos en la fe, que podemos ayudar en las maneras que podemos. Todas esas cosas pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por venir, gracias por escuchar la palabra de Dios juntos. Que Dios les bendiga y nos vemos en el futuro, si Dios quiere.